Hola, bienvenidos a su clase de español, noveno grado. Estoy muy feliz de estar con ustedes a través de este medio y más contenta aún porque es nuestro último paquete de este año o de este segundo periodo escolar, y es que ya estamos en las semanas 5 y 6 del paquete número 3 de nuestro segundo parcial. Dicho esto, pues les doy la más cordial bienvenida y vamos a comenzar con el contenido de nuestra clase para esta semana 5. Vamos a estar hablando, el primer tema es sobre la cronografía. Pues la cronografía es la descripción de una época, de un entorno o las circunstancias de un tiempo, caracterizado ¿por qué? Por los acontecimientos que en él ocurren. Lo primordial en una cronografía es categorizar precisamente los hechos más relevantes que han sucedido, ordenar estos acontecimientos o actuaciones o hechos en orden temporal, es decir, usted los va a ordenar conforme hayan pasado el tiempo. Dice que también la cronografía es fundamental o para poder hacer una buena cronografía, usted debe de utilizar muchos adjetivos para que el lector o la lectora pueda interpretar de manera adecuada lo que sucedió. Tenemos las características de la cronografía, pues por lo regular exponen hechos de manera cronológica, es decir, en orden, y se inician con frases que hacen referencia al tiempo. También las cronografías literarias cuentan con imágenes sensoriales. Estas pueden ser visuales, olfativas, auditivas y táctiles, como recurso para representar lo que se debe percibir. Los relatos, como última característica, los relatos cronográficos predominan las descripciones dinámicas que permiten reflejar el paso del tiempo de una acción a otra. Así es, de esta forma que nosotros podemos realizar una cronografía con éxito, ¿verdad? Ustedes tienen en la tarea el hecho de realizar una línea de tiempo en su vida, obviamente no me va a comenzar con noveno grado, ¿verdad? Tiene que comenzar por el inicio de su vida. Recuerden que el orden cronológico de los acontecimientos, pues, es el que marca la diferencia en una buena cronografía. También hay una foto de la Edad Media en su material y ustedes van a hacer, pues, una pequeña cronografía breve en base a la imagen que tienen. Segundo tema de la semana son las citas bibliográficas, pues son una transcripción de ideas u opiniones de otro autor en las que se hace referencia de dónde se extrajo la información. Se utilizan con frecuencia en los informes académicos para respaldar el contenido que se presenta o el argumento que usted está utilizando en su texto. Por otra parte, se deben anotar los datos de autor en las citas textuales, porque de lo contrario, ¿qué se hace? Se está haciendo plagio. Uno siempre debe de colocar los autores que corresponden a la información que usted está utilizando. Las citas textuales son las que se extraen fragmentos de un texto sin alterarlos, es decir, que usted va a sacar la información exactamente tal y como está, con todos sus puntos y todas sus comas. También los datos deben incluir el apellido del autor, el año de la publicación del libro y la página de donde se extrajo ese fragmento. Las citas de parafraseo, a diferencia de las textuales, se escriben con las palabras propias según lo que usted interpreta o lo que usted entiende de la idea del autor. También tenemos que dentro de las citas textuales hay una clasificación y están las citas con más de 40 palabras y las citas con menos de 40 palabras. Las que son con menos de 40, pues dice que están dentro del texto y se escriben entre comillas cuando son menos de 40 y con letra cursiva. También al final dice del punto se coloca el número de página. Esto es cuando
contienen menos de 40 palabras. Cuando tienen más de 40 palabras, entonces ya se escriben de manera normal, ya no va en cursiva la letra, sino que va con sangría y sin comillas porque ya sobrepasa las 40 palabras. Además, dice el tamaño de la fuente, se coloca el punto menor, al final el punto final, y también se coloca aquí ya el apellido del autor, el año de la publicación y también el número de la página. Ustedes pueden observar los ejemplos en su material. Dentro de las citas de parafraseo, pues, como ya se había mencionado, son las ideas que usted mismo percibe del texto. Ya se desprende de lo que está textualmente. Usted va a escribir lo que usted considere que le haga recordar la idea principal, y dice que los datos que deben incluirse son el apellido del autor y el año de publicación en el parafraseo. Ustedes tienen una pequeña tarea donde van a poder redactar una ficha de un contexto que hay allí en el material. Y ustedes van a tener que ver, pues, recuerden que cuando es textual, si es menos de 40 palabras, va a ir en cursiva, en letra normal si son más de 40 palabras, pero en este caso de la tarea específicamente es una cita de parafraseo. Entonces ustedes van a leer y van a escribir la idea general que ustedes tienen de ese texto y lo van a citar tal cual lo dice la regla. Pasando de las citas bibliográficas, pasamos ahora a la estructura del texto. Pues la palabra texto en su sentido general designa cualquier mensaje visual o auditivo o mixto que tenga siempre la intención de comunicar algo. Un texto no tiene expresión fija, puede ser una palabra o todo un libro, una imagen o varias. Puede ser impreso o electrónico, siempre y cuando tenga sentido y coherencia. Esto es lo que lo hace ser un texto, ¿verdad? Los elementos, bueno, tenemos primero que nada, el texto está formado por tres: la macroestructura, la microestructura y la superestructura. Cuando decimos macroestructura, nos referimos al tema en sí, al contenido desarrollado en el texto o al mensaje de fondo. La microestructura se refiere a las palabras, los sintagmas, las oraciones y los párrafos. Incluye ortografía e incluye gramática. Ahora, la superestructura se refiere al esquema que se ha de seguir en el texto de acuerdo a la tipología. Por ejemplo, inicio, desarrollo y desenlace. Esto lo vamos a poner en práctica en la actividad de lectura del día viernes. Elementos que debe tener un texto, pues cohesión, coherencia, adecuación, progresión temática y finalmente debe tener una congruencia. También cuando nosotros redactamos es importante que lo hagamos mediante borradores, porque esto nos permite como filtrar nuestro trabajo a manera de que quede lo mejor posible. La cohesión se refiere a la unidad de palabras, oraciones y párrafos. Decíamos que dentro de los elementos del texto teníamos la coherencia, que se refiere a los enunciados y los párrafos que deben obedecer al sentido general de un texto, es decir, que mantengan una unidad semántica, y esto juega un papel muy importante en nuestra temática, porque si no tenemos estas reglas, si no obedecemos al sentido de poder tener coherencia en nuestro texto, no vamos a poder expresar nuestras ideas con claridad o no van a poder comprender lo que nosotros queremos expresar. La progresión temática consiste en asegurarse que cada párrafo se estructure de forma gradual, con un aporte de información nueva acerca del tema. Cuando usted hace el corte de un párrafo a otro, debe de llevar siempre el sentido de la idea, ¿verdad? Debe de continuar la idea que se había tenido en el anterior, y de igual manera debe de anunciarse
la que sigue y así sucesivamente. En eso se convierte la cadena o la hilación del texto. La adecuación, pues la adecuación textual consiste en adaptar el contenido de un texto a la situación comunicativa que le corresponde. Finalmente, la congruencia se refiere a evitar la oposición de ideas entre párrafos o entre los mismos enunciados, porque entonces se perdería la credibilidad. Tenemos también para el día jueves la reducción, hacerlos más pequeños, o la expansión, agrandar de los textos. La reducción consiste en la presentación resumida de un texto sin quitar ningún elemento fundamental que modifique o que altere el significado inicial. Esto es, manteniendo la idea global, pero de manera resumida. En cambio, la expansión es hacer el texto mucho más fluido y mucho más grande. Dice que la expansión consiste en crear un texto más amplio a partir de una idea con la finalidad de aclarar conceptos o de extender ideas, proporcionar información adicional acerca del tema. Tienen un pequeño ejercicio donde yo doy la idea base y ustedes van a hacer la reducción y por el contrario yo estoy dando la idea resumida y ustedes van a hacer la extensión del horario, del texto. Pasamos al día lunes y sería de la semana 6 y vamos a ver entre lunes y martes los vicios del lenguaje. Dentro de los vicios del lenguaje nosotros tenemos la muletilla, tenemos la redundancia, la anfibología, también tenemos la cacofonía, la monotonía y el solecismo. Vamos a ver exactamente a qué nos referimos cuando decimos vicios del lenguaje. Pues son las formas incorrectas de vocabulario, dicción y construcción que se emplean en una lengua y que dificultan el proceso de comunicación. En este sentido, es necesario conocer cuáles son estos vicios del lenguaje para que nosotros podamos evitar su uso. Decimos que muletillas se refiere a una palabra o frase que se repite de manera innecesaria. Cuando siempre tenemos la manía de repetir una palabra que no es necesaria en un texto o en una conversación, eso es muletilla. Hay personas que siempre están diciendo entonces, y tal vez la palabra no es necesaria o no aplica. O también pueden decir o sea, no sé si les ha pasado. Es muy difícil cuando uno adquiere un vicio del lenguaje poderlo quitar, es de mucha concentración. Y también de leer bastante para poder tener fluidez en su vocabulario y no recurrir a la repetición de palabras, sino a utilizar sinónimos. Esto evita el uso de muletillas. La redundancia, pues, consiste en la repetición innecesaria de cierta palabra para expresar una idea o concepto. Es cuando nosotros redundamos en la misma palabra para poder explicar esa palabra. Eso se llama redundancia. Anfibología, pues, es un vicio del lenguaje que consiste en una expresión que puede interpretarse de varias maneras. La anfibología no deberíamos utilizarla en ningún sentido de nuestra vida, es decir, es cuando se dicen esas palabras o frases con doble sentido que puede ser utilizada como para bien o para mal y que esto es de manera intencional. Eso es anfibología y es un vicio totalmente horrible que no debe de existir en nosotros, ¿verdad? No debe de haber ningún tipo de malicia en nuestro vocabulario. Número 4, cacofonía. Es un vicio del lenguaje que consiste en repetir sonidos o letras en sílabas o palabras cercanas en una oración o párrafo. Por ejemplo, aquí tenemos perdió por permitirse pararse.
estamos repitiendo mucho la P y aparece un trabalenguas. Eso es la cacofonía, por eso se debe de evitar y debemos de leer mucho para poder tener en nuestra mente la fluidez de varias palabras y no estar repitiendo lo mismo. Tenemos también la monotonía. Es un vicio del lenguaje que consiste en el uso frecuente de las mismas palabras para expresar ideas diferentes, y es ahí donde nosotros no tenemos como una fluidez y parece que estamos diciendo siempre lo mismo porque no tenemos esa abundancia de palabras y nos volvemos monótonos. El solecismo es un error de construcción que consiste en alterar el orden sintáctico de los elementos de un enunciado. Y es que aquí ya en el solecismo pues se nos abre un abanico de 3 principales formas. Y las que tenemos es, número 1, el mal empleo de las preposiciones, que consiste en usar de forma inadecuada o equivocadamente una preposición. Por ejemplo, cartas a contestar. No debe de decirse así, es cartas por contestar. Usted está utilizando la preposición a por la preposición por, valga la redundancia en este caso, y eso se convierte en un mal empleo de preposiciones, es decir, solecismo. Discordancia o falta de concordancia consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales. Es como cuando nosotros decimos el artículo en un género femenino, pero ya decimos el sujeto en género masculino. Por ejemplo, nosotros decimos, no podemos decir las perros, no, es los perros. O también cuando nosotros comenzamos hablando en plural y terminamos en singular, ¿verdad que no tiene sentido? Pues ahí es falta de concordancia. Orden erróneo en las palabras. Otra forma de solecismo consiste en colocar los vocablos en preposiciones que no permiten la sintaxis normativa. ¿Qué podemos poner de ejemplo? Vienen detrás tuyo. Está mal dicho, deberíamos de decir vienen detrás de ti. No vienen detrás tuyo, el detrás no es tuyo, vienen detrás de ti. Eso es así es la frase correcta y es una frase común que muchos pues decimos mal. Ahora ya estamos conociendo la forma correcta y adecuada de hablar y espero que ustedes la pongan en práctica. Yo siempre estoy como tratando de autocorregirme cuando me doy cuenta y cuando otra persona me menciona que tengo un error, pues yo realmente agradezco porque de esa forma es que nosotros podemos mejorar y podemos crecer, ¿verdad? No solo se trata de que es nuestro idioma natal y a como salga, no, debemos de hablar nuestro idioma con propiedad, debemos de hacerlo correctamente y para ello tenemos pues esta clase que nos ayuda mucho a regular pues todas estas formas viciosas y autocorregirnos. Este ha sido el contenido, solo queda mencionar que estaremos leyendo el capítulo 13 de nuestro libro Imbatible y es que nuestro personaje está sufriendo muchísimo, ¿verdad? Y el capítulo 14 también para la próxima semana, para el día martes. También tenemos una actividad allí. Recuerden que en todos los escritos que ustedes hagan, escritos textuales, tienen que aplicar las normas que estamos viendo en clase para que así ustedes eviten las correcciones y hagan sus tareas siempre lo mejor posible. Esto ha sido todo en nuestro video de esta semana, trayendo también a mención la semana 6, es decir, que solo nos miraríamos por nuestra clase por medio de Zoom el viernes a las 10 y ahí pues nos despedimos todos contentos porque ya a pocos días de nuestro gran esperado feriado, vacaciones navideñas. Así que hasta luego, cuídense mucho, mis mejores deseos para ustedes siempre.